Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, tebeo, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la Constitución y el cómic en Chile. Dos cosas que ustedes a lo mejor pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la Constitución y el cómic? ¿Qué tienen en común esas cosas que a primera vista pareciera que no tuvieran mucho que ver? Pero sí, tienen mucho que ver, porque el cómic siempre ha estado relacionado con la política, o por lo menos siempre se ha preocupado de plasmar la realidad social y política de cualquier país. Y esa realidad social y política siempre está establecida de acuerdo a las constituciones que rigen en cada lugar, digamos. Por lo tanto, siempre el cómic va a estar ahí de la mano con los hechos que ocurren, y los hechos que ocurren necesariamente pasa por cómo se redacta la constitución de un país. En este caso, nosotros acá en Chile vamos a enfocarnos a lo que ha sido, digamos, las redacciones de las constituciones. Vamos a hacer un repaso por las constituciones chilenas y cómo el cómic ha ido de la mano con el paso de todas estas constituciones. ¿Y esto a raíz de qué? Bueno, a raíz de que hace poco acá en Chile se realizaron elecciones para que las ciudadanas y los ciudadanos chilenos puedan escoger a los constituyentes que van a guiar un proceso que va a desembocar en la redacción de una nueva constitución que lo más seguro va a regir por muchas décadas en este país. O por lo menos esperemos que sea así, pues. Ojalá que no ocurra nada, digamos, impensado en el camino, que nos haga recordar tiempos pasados, que yo creo que nadie quiere volver a vivir. El tema es que este proceso ha ido de la mano con la aparición de una corriente de manifestaciones estéticas y gráficas que son nuevas, que de alguna forma grafica todo lo que ha sido este proceso, este periodo convulsionado social, y que ha ido de la mano con el surgimiento de autores y autoras que exponen su arte o exponen su gráfica, su estética, lejos de lo que son los medios tradicionales como la prensa, la televisión, que todos sabemos que eso está controlado por ciertos intereses, y que de alguna forma todas estas manifestaciones reniegan de esos espacios y sale a la calle. Pero lo que está ocurriendo ahora en términos de expositores y en términos de gráficas es algo nuevo, pero en términos de estructura es algo que siempre ha existido. Por eso queremos hacer este capítulo, para que ustedes vean cómo la gráfica y el cómic siempre ha sido un reflejo de la realidad política que ha vivido Chile en periodos determinados de la historia. Y por eso vamos a recorrer todas las constituciones que se han redactado en Chile desde el siglo XIX hasta hasta lo que está ocurriendo ahora con todo este proceso constituyente. Y en paralelo vamos a ir analizando por lo menos las publicaciones más importantes que han aparecido en estos procesos. Obviamente, este es un programa que podría durar 10 horas para poder hablar y retratar todo lo que se ha publicado, pero obviamente siempre tenemos que raspar un poquito, y obviamente que es inevitable que siempre van a quedar afuera autores y publicaciones. Así que si ustedes quieren, pueden postearnos aquí en esta publicación, recomendarnos autores que obviamente no hayan sido mencionados acá, porque obviamente no podemos mencionar todo. Y ojalá postear con mucho respeto, postear con argumentos y alturas de mira, porque yo ya me imagino, aquí se van a dar con todo, va a llegar gente que va a leer Constitución, van a llegar acá, se van a dar de un lado para otro, pero en fin. Yo quiero dirigir esto hacia lo que es el cómic y la gráfica. Así que ñoñas y ñoños, acomódense, porque ahora vamos a ir con este repaso de la Constitución y el cómic aquí en el Rincón de Sobaco.
El primer documento que podría considerarse como nuestra primera constitución se redactó en el año 1811 y su principal función fue la de declarar a Chile como un país administrativamente autónomo mientras durara la guerra entre España y Francia. Es decir, fue una constitución provisoria hasta que el rey de España regresara a sus funciones, debido a que en aquellos años estaba bajo dominio de Napoleón. La siguiente constitución se redacta en el año 1812 y fue promulgada por José Miguel Carrera. Este documento fue el primero que menciona a Chile como un país independiente, a pesar de seguir reconociendo al rey de España como la máxima autoridad. Luego viene la Constitución de 1814 que crea el cargo de Director Supremo, el cual fue obtenido por Bernardo Higgins. Este cargo sería suspendido momentáneamente cuando España reconquista Chile, dando fin al periodo conocido como la Patria Vieja. En este periodo, el cómic, como género, no existía, pero sí existía el humor gráfico, lo que es considerado como una protohistorieta. La imprenta estaba dando sus primeros pasos en términos masivos en nuestro país, por lo que el humor político era muy común y a la vez muy crítico, como lo vemos en esta viñeta. Luego aparece la Constitución de 1818, la cual tuvo un carácter provisorio también. Esta fue aprobada mediante un plebiscito donde solo votaron aquellas personas que tenían propiedades. En 1822 se instaura definitivamente el Estado de Chile, independiente y soberano, el cual redacta la primera Constitución Política de Chile. Este documento fue conocido como la Constitución Moralista, debido al estrecho vínculo que existía en esa época entre el Estado y la Iglesia. En 1826 se instala una nueva constitución que prioriza un modelo federal, separando al país por regiones sin límites claros. Esto con el tiempo se transformó en un problema para Santiago porque muchas regiones comenzaron a tener pugnas. La Constitución de 1828 es considerada como la primera constitución republicana y sirvió de referente para futuros documentos que priorizaron una visión centralista, asignándole más poder al Estado. La Constitución de 1833 fue la de mayor vigencia, puesto que duró hasta 1925. Se vio fortalecida por algunos sectores del gobierno y económicos que sacaron provecho de la Guerra del Pacífico y las guerras civiles de 1851 y 1891. Todos estos conflictos posicionaron al Estado como un modelo fuertemente centralista, conservador y portaliano. Es en este periodo donde la figura de Portales cobra una importancia hasta el día de hoy. En esta época circulan diversos diarios y periódicos de carácter político, contingente y humorístico, donde las figuras públicas eran constantemente tomadas a modo de humor. Llega a Chile el formato de la literatura ilustrada, donde el texto complementa el dibujo instalando las raíces de lo que posteriormente se llamarían viñetas, globos de textos y onomatopeyas. Se destacan publicaciones como El Correo Literario, El Sinapismo y Santiago Cómico, entre otros. En el año 1906 aparece el personaje Federico von Pilsener, considerado como el primer personaje del cómic chileno. Es comisionado por el Imperio Alemán para estudiar las costumbres salvajes de Chile, lo que plantea una mirada humorística, pero a la vez colonialista y política. En 1908 aparece también la revista El Peneca, la cual se publica hasta el año 1960. Nuestros abuelos prácticamente se educaron con ella, aportando a la aparición de una nueva generación ilustrada que, una vez siendo adultos, cambiaron el panorama político chileno. En 1925 se redacta una nueva constitución, la cual establece la separación entre el Estado y la Iglesia, la cual fue muy polémica en su tiempo porque instaura un Estado social de derecho, potenciando el tema laboral, social y de salud. Además, establece un régimen presidencial escogido mediante el voto popular, por lo que sectores que históricamente no tenían derecho a votar, ahora sí lo podían hacer, como por ejemplo las mujeres, las personas analfabetas y los menores de la edad legal de esa época. En los años 30 aparece una de las revistas políticas chilenas más importantes,
Topase. Esta publicación lleva el humor político al extremo, palpando la temperatura social de nuestro país producto de la Constitución de 1925. Desaparece en la década del 70 dejando una huella importante. Vamos a dejar arriba el link con el capítulo del Rincón de Sobaco dedicado a esta importante revista. El silabario también fue una publicación importante porque se enmarca dentro de lo que es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1925, la educación. Todos los niños tendrían acceso a ella y el Estado debía asegurarla. Aquí es donde el silabario aporta al desarrollo educacional enseñando a leer por medio de ilustraciones creadas por el gran maestro Coré. Condorito aparece a fines de los años 40 y en sus inicios retrata una realidad chilena cruda, aquella donde el Estado no llega. Solemos ver a Condorito robando gallinas para comer o para subsistir, vistiendo con harapos y chalas, reflejando por medio del humor una crisis social evidente. El Guaso Ramón aparece por primera vez en la década del 50 en la revista para adultos El Pingüino. Su creador, Vicar, retrata la realidad del campo chileno, la del guaso que se resiste a emigrar a la ciudad producto de la búsqueda de oportunidades. En más de una ocasión plantea un humor político que buscaba ser blanco, pero que tenía un trasfondo muy duro. La Chiva aparece en los años 60 y fue una revista de humor político y social creada por Herbie, José Palomo y los hermanos Vivanco. Muchas veces fue acosada por el gobierno de esa época debido al carácter reivindicativo de los sectores más vulnerables. Mampato fue otra publicación importante publicada por primera vez en 1968. Creada por Eduardo Armstrong y Oscar, su trazo más característico fue realizado por Temo Lobos, el cual narraba las aventuras de Mampato, un niño aventurero que viajaba por el tiempo, y su amigo Ogú, un hombre de la prehistoria. En 1980 se redacta una nueva constitución producto del golpe de Estado efectuado el 11 de septiembre de 1973. Esta fue una constitución redactada por un grupo de especialistas vinculados al ámbito económico y social que implantan un modelo presidencialista con una fuerte influencia portaliana. En dicho documento se atribuye especial importancia a los derechos individuales de las personas y a la propiedad privada, pavimentando el camino a lo que después se conocería como el milagro chileno económico. Introduce el concepto de democracia protegida, la cual estipulaba la protección de la convivencia social mediante el fortalecimiento de las ramas armadas y el Estado, permitiéndose prohibir la manifestación de cualquier gesto social que fuera considerada ilícita, la cual muchas veces eran catalogadas como producto de doctrinas extranjeras y de clases. Fue esto último que permitió la proliferación de muchas publicaciones que comenzaron a distribuirse a escondidas para evitar ser multadas e incluso para evitar que sus creadores llegaran a ser detenidos o en casos extremos torturados o incluso desaparecidos. El fanzine cobra importancia y aparecen títulos como Bandido, Trauco, Anarco, Ácido, entre otros. Topase vuelve a los kioscos, pero en forma de suplemento con el diario La Tercera. En esta época el humor es más condescendiente, a tono con lo que ocurría a principios de los años 90, producto del eslogan "La alegría ya viene". Pinochet deja la presidencia y se instala una sensación de que la censura desaparecería en los medios de comunicación. El tiempo diría lo contrario. Con el tiempo emerge una generación de dibujantes desencantados tanto con la derecha como con la Concertación, incluso hasta con la izquierda. Consideran que el desarrollo económico chileno no se refleja en la realidad social diaria y comienzan a surgir publicaciones más críticas. Una de ellas es el periódico La Momia Roja, la cual por medio de su humor expone la triste realidad política de Chile. Aquí destacan los trabajos de Cristiano, Leo Ríos y Pepito Chicoma. Finalmente llegamos al año 2020, donde se realiza un plebiscito para que los chilenos decidan si quieren que se redacte o no una nueva constitución. Se llega a esto producto de décadas de manifestaciones sociales enmarcadas dentro de lo que se llaman la Revolución Pingüina, los 8 de marzo feministas, el estallido social, etc.
Finalmente, gana la opción apruebo, por lo que en este año 2021 los chilenos eligieron a los constituyentes que guiarán un proceso que culminará con una nueva constitución que seguramente regirá por décadas en nuestro país. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir? Yo la verdad es que considero que en algunos aspectos Chile tiene un desarrollo importante en términos de gráfica y de ilustración, sobre todo lo que tiene que ver en el campo de la historieta y del cómic. Nosotros somos un país pequeño, como todos sabemos, y pocas veces estamos acostumbrados a destacar las cosas buenas o las cosas positivas. Entonces, dentro de lo que es el tema del cómic, entendiendo obviamente las limitancias que tiene nuestro país en términos de mercado, porque no somos un gran país, aún así han surgido propuestas y autores muy interesantes que yo creo que hasta el día de hoy merecen seguir siendo analizados. ¿Por qué? Porque aunque suene cliché y suene cursi, digamos, siempre es bueno seguir construyendo y mirándose al futuro, teniendo claro y teniendo presente qué fue lo que ocurrió hacia atrás. Y si lo llevamos si esto lo llevamos al campo del cómic, obviamente que es muy interesante vincular autores y publicaciones pasadas, pero con las propuestas actuales y las que van a venir más adelante también. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo esto hace que se genere un gran tejido que podríamos catalogar como el cómic o la historieta nacional chilena. Así que nada, pues espero que este capítulo sea algo que sirva para más o menos tener claro cómo fue que se llegó a este proceso constitucional actual. Y nada, pues agradecer a toda la gente que vio el capítulo, a la gente que posteó, que compartió en el chat, y a la gente que siempre nos pide capítulos. Tranquilas y tranquilos, porque estamos tratando de hacer capítulos semanales, siempre que obviamente la vida nos permita ese ritmo de edición. Así que yo por mi parte me despido, espero que estén todas y todos muy bien y nos vemos en un próximo capítulo del Rincón de Sobaco. Adiós, chao, 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 chao.